Buenas noches, estamos en el curso Introducción a la Psicología. Somos el grupo número 8 con el tema Los métodos psicológicos. La observación. Este es el método que más se ha utilizado a lo largo de la historia, tanto la que se realiza con los ojos del psicólogo, en cámara de video, registro automatizado o una computadora. Tenemos algunas variantes como observación natural, observación de laboratorio dirigida, observación anecdótica, etc. Introspección. Permite estudiar los fenómenos que se dan en la conciencia utilizando la autoobservación, mediante la cual se recogen datos de la experiencia interior. Especulando sobre ellos, se construye sistemas o teorías. La entrevista. En una entrevista psicológica se produce una relación entre dos o más personas, intercambio de información entre la persona que solicita ayuda y la persona que la ofrece. Las clasificamos en abiertas y cerradas. Métodos psicofísicos, desarrollados originalmente al fines del siglo XIX, utilizando para estudios de las relaciones entre estímulos externos y reacciones sensoriales. Entre los métodos psicofísicos más comunes se encuentra el método de los límites, método de los estímulos constantes y método de ajuste. Siguiente. Métodos preexperimentales. Son aquellos cuyo nivel de control sobre las condiciones de la investigación es tan limitado que consisten simplemente en tratar de medir los cambios producidos por una variable experimental sobre un grupo de personas, ya sea midiendo los resultados obtenidos al final del experimento, comparando los resultados obtenidos al final con una evaluación realizada antes de introducir la variable experimental, comparando los resultados obtenidos por el grupo experimental con los que se obtiene otro grupo de características similares que no fue expuesto a la variable en cuestión. Los métodos cuasi experimentales. Estos métodos resultan más confiables que los anteriores. Su ventaja con respecto a los primeros es que al realizarse más observaciones es más fácil identificar algunas de las variables extrañas que pueden afectar nuestro estudio. Los métodos experimentales. Se da este nombre a los métodos que se desarrollan en condiciones totalmente controladas, como pueden ser las de un laboratorio. Sus hallazgos son más fácilmente aceptados por la comunidad científica. Los partidarios de la investigación en laboratorio consideran como los más confiables al momento de hacer un estudio. Asociación libre. Este método ideado por Freud consiste en dejar hablar libremente a la persona con el objeto de que los contenidos de su inconsciente guíen sus ideas. El paciente debe encontrarse cómodamente recostado en un diván, viendo hacia una pared de preferencia blanca. Otro método de interpretación de los sueños. Hay dos métodos muy significativos donde destaca Freud y Nietzsche. El primer método es puramente intuitivo, ya que se basa en la interpretación del especialista. El segundo método trabaja a través de libros para descifrar parte por parte de cada imagen de los sueños con símbolos. Hugo Blechman en la actualidad menciona la interpretación con método experiencial, que considera desde la experiencia consciente, relación de los sueños y amnesis, lo cual se basa en la parte subjetiva de los sueños con el relato en primera persona. Método la hipnosis, también denominada hipnoterapia o sugestión hipnótica, consiste en un estado parecido al trance en el que experimentas un centro de atención y una concentración más intenso. Método de psicometría. Su evaluación en instrumentos de medición cognitiva o de aptitud para así descifrar o medir capacidades, patrones de conducta. Lo usan comúnmente en entrevistas laborales. La proyección busca sacar aspectos inconscientes de la personalidad del individuo. Eso se realiza a través de un mecanismo de transferencia, también llamada proyección hacia otros. El siguiente método es el diálogo. Es un método con el que se accede a lo profundo de la problemática de un paciente mediante el diálogo con un terapeuta. Para esto, el terapeuta emplea sus habilidades de escucha, comprensión y retroalimentación.
El siguiente método es la encuesta de opinión y la escala de actitud. Ambos métodos son usados en investigaciones sociales. La encuesta de opinión hace hincapié en qué piensa la persona sobre un tema en particular, mientras que la escala de actitud trata de averiguar cómo se siente ante el mismo tema. El siguiente método es el estudio de casos. Este surgió originalmente de la clínica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este método está basado en la revisión de documentos tales como historias clínicas, reportes, etc. Además, también está el estudio directo de las personas, permitiendo así el aprendizaje, realizar hallazgos y formular teorías. Por último, este método ha permitido avances trascendentales a la psicología, además que ha contribuido en el terreno de la educación e industria. El futuro de los métodos psicológicos. Todos los métodos aplicados a la investigación van en desarrollo con las nuevas tecnologías, sin olvidar los métodos anteriores que han ayudado enormemente en el avance de la psicología. La psicología no debe quedarse atrás, se debe seguir investigando nuevas formas para llegar a un delicado equilibrio, ya que la autorreflexión ayuda bastante. Eso es todo. Tenemos visualizado integrantes del grupo y datos bibliográficos. Muchas gracias.